Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este séptimo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y pues te invito a que te quedes hasta el final porque hoy tenemos un temazo, un súper tema con la psicóloga Paloma León Maciel y es psicología forense. Así es que acompáñanos hasta el final. Bienvenidos a Ekman, Dosis de Realidad, el podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras opiniones personales y te invitamos a escuchar, reflexionar y formar tu propio criterio. Es importante recordar que el contenido aquí expresado no constituye un diagnóstico o tratamiento. Te animamos a buscar ayuda profesional si la necesitas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este séptimo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y bueno, pues tenemos una gran invitada que por fin se nos hizo el tiempo de estar aquí juntas. Y déjenme platicarles un poquito de la experiencia que ella tiene. Ella tiene estudios en crianza positiva, derechos humanos y grupos discriminatorios, habilidades socioemocionales, prevención de violencia de género y evidentemente por el tema que estamos aquí, psicología forense. Ella es la psicóloga Paloma León Maciel. ¿Cómo estás? Hola, Leslie. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme y por formar parte de un episodio más. ¡Qué emoción! Sí, me da mucho gusto. Ya teníamos tiempo que lo habíamos Sí, platicado, pero horarios no se acomodaban ni los días y bueno, hoy aquí estamos juntas. sí, claro. Muchas gracias. Oye, cuéntame un poquito, quiero empezar preguntándote porque tengo esa curiosidad. ¿Por qué decidiste estudiar psicología forense? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que primero nace el morbo, ¿no? O sea, como que dentro de la carrera de psicología te empiezan a hablar un poquito de las ramas y llega como el morbo de saber, bueno, y por qué la gente es así, ¿no? ¿Por qué llega a delinquir? Ajá. ¿Por qué la gente llega a delinquir? ¿Qué pasa en su vida? ¿O qué te hace ser una víctima? ¿O qué te hace como tú ser el victimario directamente? ¿En qué punto llega a ser tan negligente la crianza como para llegar a hacer estos actos? O en caso de que no haya sido una crianza negligente, ¿en qué etapa de la vida fue donde hubo un tropiezo? Y creo que ahí fue donde empezó la curiosidad y ya después lo fui llamando y después me fue gustando más y ya me fui metiendo un poco más en el tema y ya fue cuando decidí estudiarlo. Ok, sí, digamos porque sí, sí es completamente válido y de hecho este tema sí me genera justo la palabra que dijiste, un poco de morbo, en el buen sentido, porque es como, ¿qué es psicología forense? O sea, inmediatamente es como muertos, víctimas, asesinos seriales y es toda esta parte, ¿no? Pero realmente la psicología forense tiene mucho más de trasfondo y puede ayudar a muchísimas más cosas que solo esto de lo que normalmente escuchamos o hablamos. Cuéntame un poquito, ¿qué es la psicología forense? Cuéntanos. Claro, la psicología forense es algo muy simple, o sea, como la definición, porque es todo lo que implique lo legal dentro de la psicología. ¿Okay? O sea, tú como persona quieres defender un acto que hiciste y que a lo mejor no sabías que estabas mal, entonces tú fuiste y lo hiciste y luego dijiste, sabes que yo no sabía, ni siquiera estaba enterada de que eso estuvo mal o a lo mejor lo hice porque así lo ameritaba el momento y entonces aquí es donde llega el psicólogo forense y dice, ahora vamos a determinar si lo que hiciste en realidad lo hiciste inconscientemente o si hubo como una planeación de fondo. O sea que el psicólogo forense se enfoca más en el área legal Ajá. y determina si lo que hiciste o no fue con todas tus facultades o si tienes algo ahí de trasfondo que pueda ser alguna enfermedad mental o alguna otra cosa que te haya llevado a cometer ese delito, Así ¿sí? es, sí, Ok. claro. Oye, cuéntame un poquito, también escuché que se puede hacer psicología forense con las personas que ya están muertas. Sí, Qué sí se interesante, o sea, puede. eso se me, precisamente no es como un poquito el morbo, pero a ver cómo, o sea, no me imagino cómo, cuéntame un poco. Bueno, específicamente dentro de las personas que ya están fallecidas, es como que el psicólogo forense debe de estar dentro de la autopsia Ok. para ver que todo se esté llevando bien, que se esté llevando a cabo. Y como con esto que estás viendo que las puñaladas en dónde fueron, o la forma de muerte, cómo fue, cómo inició, Mm. puedes determinar si fue una víctima, si fue un crimen pasional,
si fue un asalto, porque no es lo mismo que te apuñalen 500 veces a que nada más te den como un navajazo y ya te moriste, ¿no? Que fue un asalto a lo mejor. Entonces de ahí puedes determinar qué sucedió, o Ok, si fue por defensa y en realidad la persona que está ahí es el victimario. ok. Sí, qué interesante toda esta parte porque, bueno, ahí nos podríamos ir ahora sí un poquito a este tema de los asesinos seriales, ¿no? Que bueno, pues tú nos podrás ahorita compartir algunos casos que te hayan impactado, Claro. pero sí lo entiendo más esta parte de psicología forense en las personas que ya murieron, las personas fallecidas, justo en ver de qué forma pasó. O sea, puedes hacer como reconstruir los hechos a través de lo que observas. Exacto, porque por ejemplo, cuando hablas de forense, te imaginas a un perito viendo en dónde está, de cuál fue la forma de muerte Sí. y hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando hablas de la psicología, bueno, te está hablando de la mente. ¿Qué pasaba por la mente al momento de morir, o antes de morir, o antes de hacer el acto que hiciste, que en este caso, pues de muerte? Ujú. Y fíjate que por ahí también había escuchado que dependiendo, es que está increíble esto, yo creo Sí, que el tema está. si te metes, bueno, pues, como nos acabas de compartir, que a ti te encantó y fuiste descubriendo más cosas, pero es que creo que es un mundo dentro de la psicología forense y sobre todo en este ámbito ahorita me quedé pensando en esto de qué forma pasan este tipo de asesinatos, ¿no? Porque había escuchado que, bueno, pues dependiendo de la parte del cuerpo, Ajá. también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, te da mucho que decir a ti, no sé, por ejemplo, las manos, pues son una extensión de ti y es como socializas, las piernas, pues es el centro, lo que te mantiene aquí, el estómago también, pues tiene que ver con esta parte de las emociones, los genitales, entonces, en realidad, cuéntame un poquito de eso para que sepamos y tengamos ahí como una noción, una idea. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de una persona que va directamente por la víctima porque lo mandaron, por ejemplo, porque le pagaron y lo mandaron, no va a tomarse todo el trabajo de ver en dónde o específicamente, como nada más va a buscar la manera de desvivirlo y ya, hasta ahí. Sin embargo, en el sentido de que un amigo, un esposo, una amiga o una esposa llegara a hacer como este acto, pues sí va a ir enfocado en hacia dónde lo quiero lastimar, ¿no? A dónde voy, qué quiero hacerle, y a lo mejor todo el coraje que traigo acumulado lo voy a descargar ahí, inconscientemente me va a llevar a alguna parte de su cuerpo donde pueda descargar todo y ya después decir, ay, chis, me pasé. Me pasé Me pasé poquito. poquito, pero sí va más allá de lo que sienten ellos Sí, claro, te hace justamente. mucho sentido, o sea, evidentemente como tú lo acabas de decir, y bueno, que lo vemos pues muy cotidianamente, ¿no? Hace poco también pues sucedió algo este, en uno de los bares, Sí, el domingo, entonces, pero justo lo pensé porque dijiste, bueno, si es alguien que contrataron o si es alguien que va sin ningún tipo de emoción no lo conoce, mezclada, ajá, pues solamente va y ni sabe en qué parte del cuerpo, ¿no? claro. Pero cuando ya es algo que implica, entonces digamos que cuando implica la emoción, el sentimiento, entonces es ahí donde sí se nota que es con saña, ¿no? Donde sí se Sí, nota que descargó toda esa emoción que traía acumulada. por ejemplo, como tú dices, en las manos, ¿no? Ujú, Que tienen que andar haciendo ahí en las manos ujú, algo, que tiene que haber un ujú, daño en las manos. ujú, ujú. Como el caso del niño. No sé si alguna vez escuchaste el caso del niño que ¿Cuál? desvivió Cuéntanos, a su mamá. cuéntanos. Desvivió a su mamá y le comentó a un amiguito de la escuela que pues lo quería hacer, entonces lo empezaron a premeditar los niños y bueno, en algún punto la apuñalaron a la señora y le cortaron las huellas digitales, la envolvieron, la llevaron, la tiraron, o sea, hicieron de todo con la Oye, señora. ¿y qué edad tenían? Tenían, no estoy muy segura, pero sí era como de que antes de la secundaria. ¿Cómo crees? Fíjate que no escuché de ese caso. ¿Tiene mucho? No, más o menos, como hace unos 5 o 7 años, Mm, por ahí. ya. Y bueno, ahorita que estás tocando el tema, pues realmente de la infancia Sí, y, y cómo podemos tal vez no detectar a lo mejor al 100 pero sí tener ciertos rasgos desde niños, ¿no? Que te claro. dicen que puede ser un posible victimario o una posible víctima, ¿no? Y esto tiene que ver con la personalidad, los tipos de personalidad, tiene que ver con el temperamento, que bueno, con el temperamento nacemos, ese ya está heredado, Sí, ya.
ya va, Ya de no podemos, cajón, sí, ya va de cajón, ya no podemos hacer nada, ni ¿no? modo. Ni modo, o qué bueno, quién Sí, sabe, dependiendo de cada uno de ustedes. Pero, por ejemplo, la personalidad, que es la que se va formando, este, pues en la infancia, o sea, sí. De hecho, hoy en día hay como un pequeño, bueno, hoy en día porque se sabe más, ¿no? Porque se escucha más, porque las generaciones tienen más acceso a internet, a televisión, a redes sociales. Obviamente está muy fuerte lo de los crímenes, Sidio, feminicidios, ajá, y obviamente también influye mucho en cómo se tratan estos temas en casa. ujú. Si dicen, ay, fue culpa de la víctima, ¿no? ¿Para qué se dejaba? ¿O por qué ahí seguía? El niño obviamente escucha todo eso y se da cuenta de que, entonces el victimario no... No es victimario. Ajá, Resulta que el victimario es la víctima, ¿no? Porque la víctima, ¿cómo es posible que que se se dejó? dejó, ajá. Sí, es que cómo influye esta parte, y para retomar el tema, esta parte de la personalidad, esta parte de la infancia, que muchas veces, lo he dicho en un par de ocasiones aquí en los episodios, dejamos como a un lado esta etapa y creemos que no escuchan, que no ven, Ajá, que que ni se no dan cuenta. sienten, que no, y tú platica aquí delante y Sí. al cabo que él está jugando allá, pero están con las antenitas. Y están escuchando todo, absolutamente todo. Y también las noticias que ponen, lo va a estar escuchando y lo va a estar procesando. A lo mejor con las imágenes que él tiene a su disposición en ese momento. Y obviamente si le sumas que el niño tiene acceso total a Internet y que no está restringido en lo más mínimo, pues se puede poner a buscar y desensibilizarse en un punto. Sí, y ahí estamos hablando entonces del tema de la personalidad. Ajá. Como lo decía Vygotsky también, bueno, pues la personalidad se crea en base a la sociedad, en base a la cultura. Y si lo vemos, bueno, aquí en México pues tenemos una cultura muy específica, muy arraigada, muy Sí, peculiar, y en otros países pues igual, pero somos completamente distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo un niño aquí en México de 8 años que un niño en Suecia de 8 años, ¿no? sí, O sea, claro. Bueno, se ha modificado mucho, ¿eh? Bueno, tú, ¿qué te puedo decir a ti? Pero se han modificado mucho los niños, generalmente, porque ya ahorita en las escuelas, pues sí tienen que ser como maestros que tengan vocación, que les tengan como atención y que los quieran, ¿no? Generalmente vemos maestros que ya son diferentes con los niños a como eran antes. fíjate que sí, últimamente sí se ha tratado y bueno, que estoy también en lo de las juntas y todo esto en las mañanas, sí se ha tratado de nuevos planes de estudio, de introducir que sea más consciente esta educación y que cada vez se acerquen más docentes que en realidad quieran ser docentes, ¿no? Exacto, que sea su Porque, vocación. bueno, sí, claro que influye, o sea, los niños pasan mucho tiempo también en las escuelas, ¿no? Sí, Y justo eso que estás diciendo, pues, ¿cómo era antes? sí, que les pegaban, ¿no? Entonces el niño tenía más miedo que respeto. Y Sí, ahorita los niños pueden tener mucho respeto y admirar a sus maestros. Pero bueno, básicamente eso pasa en escuelas públicas y privadas. sí, claro, totalmente. Generalmente se está siguiendo como un modelo similar o igual, pero no va a cambiar nada porque bueno, no va a cambiar del todo porque no lo vas a sacar de su casa, no lo vas a sacar de su colonia para decirle, a ver, ¿sabes qué? No vas a ver a la bola de personas que están ahí Ujú. haciendo cosas y mejor lo vamos a cambiar a un residencial, ¿no? Pues no, no vas a cambiar. Obviamente sí influye la escuela, pero no al 100% como para tenerlo protegido un sistema de educación. Sí, claro, porque pues no, la escuela no es el todo, ¿no? O sea, es parte del todo, pero Ajá, realmente pues es la escuela, es la familia, es el contexto, la vivienda, son las amistades, o sea, realmente la personalidad de cada sí, individuo, desde la niñez que se empieza a formar, pues son diferentes ámbitos para formarla, o sea, no es solo uno, no es solo los papás, no es solo la escuela, y todas esas partes son importantes, ¿no? sí, Y claro. no sé, esta parte de que nosotros como seres humanos, pues somos lo que somos en valores, en creencias, en decisiones prácticamente, porque fue lo que nos inculcaron desde nuestro nacimiento hasta los 6 7 años, ¿no? Entonces, como esa etapa es muy importante y retomando este tema, ya nos estamos yendo Ya, sí, por lo a lo infantil. educativo ahora, dos en uno, pero retomando el punto, ¿cómo es importante pues la formación de la personalidad, ¿no? Porque imagino si traes un temperamento
con ciertas características y luego la personalidad te la forman, pues haces match para complementarte en esta parte de que seas una posible víctima o victimario o incluso pues estas características de asesino Claro, serial, ¿no? claro. Imaginémonos desde un niño, ¿no? Chiquito. Ujú. Está en una escuela donde la maestra lo obligaron a estar ahí, le dijeron, ¿sabes qué? Solamente puedes estudiar esto y se acabó. Entonces la maestra pues está ahí porque no tiene otra cosa que hacer y en realidad no le gusta, no le apasiona y luego llega el niño y resulta que le hacen bullying por alguna situación y llega a su casa y le siguen haciendo bullying y empieza a ver que entre sus papás hay violencia y maltrato y el papá le empieza a decir un ejemplo, ¿no? Por las viejas. Obviamente él se va a quedar así como de que, entonces, como mi maestra es mujer, mi mamá es mujer, y si la víctima es la culpable, como mi papá lo dice, entonces, pues las mujeres son el problema, ¿no? Entonces desde ahí se empieza a formar ese pensamiento, Sí, ese esa idea. pensamiento, esa idea, esa creencia, ¿no? Que ya después va a repercutir. Y retomando un poquito el tema de Vygotsky, fíjate que lo empato mucho con la película que ahorita está súper de moda, con lo de Intensamente, Ajá, porque él precisamente nos habla de que tenemos todas estas creencias de un sistema, o sea, es decir, cuando tú estás pequeño hasta cierta edad, digamos, que termina la niñez para pasar a la adolescencia, y por eso lo empato con la película, porque se cae ese sistema de creencias que tenías hasta cierto punto, porque no va a ser lo mismo de la forma en la que lo veías de lo 1 a los 7 años, cuando ya entras a otro contexto, a otra claro. sociedad, a otra cultura. Entonces, él nos habla de que cada etapa vas destruyendo o se van destruyendo esos sistemas de creencias que tenías y vas reconstruyendo los nuevos, ¿no? Y así de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez y luego a la vejez, ¿no? Y creo que sí empato mucho con esta idea. ¿Tú qué me dices? Sí, sí, claro, porque, bueno, obviamente tienes que seguir reafirmando la idea que tienes desde niño a lo mejor, o a lo mejor desde adolescente, para llegar a la adultez con la misma idea de quiero hacer esto. No quiere decir que la persona no ha cambiado en lo más mínimo, que no se le ha dado como un, como atención psicológica, a lo mejor nadie lo ha notado, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, si sigue con el pensamiento persistente, va a seguir ideándolo y a lo mejor en algún momento lo va a hacer impulsivamente, va a llegar a hacer un acto impulsivamente, pero es por una idea que ya traía inconscientemente Sí. desde que está chiquito. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tan importante es desde pequeños? Y hay rasgos que se pueden, tú dime si sí, que se pueden identificar desde la niñez, no sé, como esta parte de, digo, hay una etapa, y según Piaget también nos dice, hay una etapa de la niñez en la que el egocentrismo está al tope, ¿no? De los pequeños y atención para mí, para mí, para mí. Pero hay una etapa en la que ya el egocentrismo debe de pasar. Y entonces cuando persiste y solo yo y la atención para mí y luego se convierte en un tipo de personalidad media narcisista y los berrinches son, o sea, A todo ¿qué lo te que digo? da. No berrinchitos, sino buenos berrinches. O sea, dime, ¿hay características que podamos notar? ¿Tú qué nos dices? ¿Hay características que podamos notar desde la infancia? Sí, claro, y generalmente suelen ser extremos los que se suelen ver desde la infancia. Podemos ver un extremo, como tú lo dices, Ujú. como muy, pues sí, de que grita, llora, hace berrinche, todo lo quiere para él, pero también está el otro extremo, que el niño es callado, que el niño Ujú. no socializa, no le interesa, genuinamente no le nace y a lo mejor los papás ni siquiera se dan cuenta. Mi hijo es muy tranquilo, Oye, pero entonces ahí, así, sí, es bien tranquilito, ni ni hace hace nada. nada. Fíjate que yo siempre les digo, y no sé tú qué opines desde tu punto, pero yo siempre les digo que cuando hay un niño que llegan y me dicen, es que este niño es inquieto, es que se la pasa cantando, es que se la pasa gritando, jugando, y les digo, Está pues bien, qué ¿no? bueno, porque eso es lo que tienen que hacer los niños, Felicidades. sí, ¿no? O sea, no podemos tenerlos sentados fumando pipa y leyendo el periódico, ¿no? O sea, Con un pues café. claro, con un cafecito y calladitos y no, entonces, pero también está esta parte que tú estás diciendo, o sea, que está muy sentado, que parece que no está, entonces ahí sería una posible víctima, podrías decirlo así, o no No, necesariamente. no necesariamente. Porque no sabemos si las situaciones, las circunstancias de su casa lo han llevado a
formar ideas que le den miedo a las demás personas, entonces pues se tiene que proteger, ¿no? Ahí tendrías que hacer este tipo de estudios, ¿no? Y que bueno, es parte también de Claro. lo tuyo, de la psicología forense. ¿Qué pruebas utilizas? Cuéntanos. Bueno, sobre los test en Ajá. psicología forense son muy importantes. Yo creo que es como lo primero que te van enseñando y realmente todo es test, aprender a evaluarlos. Tienes que aprender a evaluar algo muy bien porque lo vas a meter a un juzgado. Ujú. Entonces es como un tema muy delicado. La inversión de los psicólogos forenses son los test porque pues son caros y también va a depender como de cuántos test tengas, de qué validez tengan para que tu dictamen pues sea irrompible y que tengas mucha credibilidad. Ok. Y bueno, dentro de los test, pues ya sabes, los test proyectivos son muy importantes. Y también uno que se llama SCL 90 forense. Ujú. Es un test muy bueno donde te empieza a preguntar como situaciones de la vida cotidianas, en donde tú las vayas viendo a ver como de yo cuando me siento así, hago esto, ¿no? Y ya ¿Es lo vas parecido al de frases contestando. incompletas? Que te No, ponen como, ah, ok. no, porque ahí Cuéntanos tienes cómo es. que como rellenarlo, ¿no? Ajá. No, en este tienes como, pues nada, poco, más o Ah, menos, ok, es con mucho. escala. Ajá, es con Ajá. escala. Ujú. Y ya después los vas sumando y los vas, pues, codificando y ya te arroja trastornos mentales. Entonces, dentro de esos trastornos mentales te vas a enfocar en los más altos. Y de ahí, ahora sí metes pruebas psicológicas, psicométricas, como más exclusivas para el trastorno Ok. que indique ese test. O sea que de los primeros que aplicas es este que Sí, nos estás diciendo, sí, ese. porque de ahí ya entonces viene más enfocado hacia dónde te vas dirigiendo. Exacto. ¿Sí? Ok. Sí, no es lo mismo que me salga, no sé, que tiene a lo mejor inicios de esquizofrenia, a que me salga depresión. No le voy a aplicar a lo mejor uno de depresión a una persona que probablemente padezca de esquizofrenia. Oye, cuéntanos algún caso. Ahí vamos con el morbo. Cuéntanos algún caso que te simbre a ti mucho de algún asesino serial. O sea, bueno, y para ver las características, no vaya a ser que. Uno Bueno, de bueno, no, 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 nosotros. no sabe. Ajá. Pero cuéntanos, o sea, porque hay muchos muy sonados y muy famosos, pero uno que tú hayas analizado un poco y que te llame la atención por ciertas características, rasgos de personalidad, de temperamento. Cuéntanos alguno. A mí me gusta mucho la historia de Charles Manson. Mm. De hecho, fue como la razón por la que me metí a psicología y ya después lo pude analizar bien, que era como forense. Ok. En realidad mi camino era forense, pero bueno, estuvo bien, Bueno, al final de empezaste, cuentas. sí, 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 empezaste por algo hasta que llegaste a este Ahí, punto. ahí, Ujú. sí. Bueno, Charles Manson fue un niño que pues su mamá no estaba presente de ninguna forma, su papá tampoco, ni siquiera sabía quién era su papá. Y Manson es el apellido más bien de como un novio de su mamá. Ujú. Él salía y entraba de casas de asilo para niños y se la pasaba pues saliendo, entrando, su mamá iba de repente por él y luego lo volvía a abandonar ahí. Entonces tenía muy arraigado el abandono. Ujú. Ajá, desde la infancia, desde que estaba chiquito, era como el abandono. Después su mamá decide sacarlo y pues él pensó que ya le iba a dar una infancia bien, que iban a tener una vida padre. Y en realidad su mamá lo sacó para venderlo por una jarra de cerveza. ¿Cómo crees? Sí, ya de Qué ahí fuerte. lo rescataron, no sé si sus abuelitos, sus tíos, algo así. Ajá. Bueno, total que él pues empezó a crear su secta, ¿no? Ya cuando estaba más grande. En toda su adolescencia hizo y deshizo de que pues consumía sustancias, robaba, hacía actos delictivos pues medianamente graves, o sea, de un niño de esa edad, pues sí están graves, pero no, tampoco era como algo tan. No algo tan notorio o tan dimensionado como para decir, oye, desde Este entonces, va, ajá, ajá, ok, ok, ok. empezaba como con cositas chiquitas. Y ya después empezó a crear su secta, donde creo que el lema era como, eh, no sé si puedo Ajá. decirlo, Tú ¿puedo dilo decirlo? y le bajamos, sí, Ah, ok. dilo. Es que si Y no, luego pueden como bajar bajarlo, el video todo este video bajado. y tenemos que grabar de nuevo. Ya sé, No, mañana. pero igual las palabras dilas y las bajamos aquí, le bajamos un poquito, si no te Ah, muy preocupes. bien. Bueno, y como fiesta o algo así.
Era el lema de la secta. Ajá, de Ah, lo ok. que es la familia Manson. Ok. Entonces, él lo que me impresionaba mucho era que en realidad era como un tipo Hitler. Ujú. O sea, él tenía muchísimas personas. De hecho, Marilyn Manson es Manson por Charles Ok. Manson. Y tenía, eso dicen, y tenía Probablemente sí. como una facilidad de palabra y de convencimiento con las demás personas que wow, O sea que ahí entonces estamos hablando de un tipo de personalidad, narcisista. sí, muy específica, ¿no? O sea, Sí. para tener esta habilidad de convencimiento, esta labia, esta... Bueno, no te interrumpo, sigue con la No, historia, que sí. yo soy bien picada aquí. No, sí, él los hacía que hicieran lo que él quisiera, ¿no? Total que le dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a mudar a un rancho más grande para que todos quepamos, porque ya había hijos, nietos, ya había de todo Ok. en esa secta y ya se mudaron como a otro lugar y les dijo, ¿saben qué? Para quedarnos con el rancho. Y él no hizo nada, él jamás ensució las manos de sangre, pero él fue el que les dijo, el que les ordenó que hicieran esto y las otras personas como le creían todo, era su Dios, era su supremo, pues lo hacían. Y así empezó a suceder como los actos de crimen de él. Pero él no los cometía, No, él no los cometía. hacía que los cometieran. Exacto. O sea, él les decía, miren, podemos hacer esto como una, no me acuerdo cómo se llama, es una actriz que estaba embarazada, que se metieron a su casa y él no estaba, él no estuvo, de hecho ahí fue cuando lo detuvieron, pero él no estuvo en la escena del crimen, no había forma de que lo agarraran a él, pero pues él fue la mente maestra detrás de todo. ¿Y qué hicieron con...? La, no recuerdo si querían dinero o algo, pero los mató, él los convenció y les dijo la forma de entrar a su casa, la forma de, cómo de entrar a su vida, de que la familia los conociera. Oye, qué impresionante y qué miedo. O sea, Sí, cómo una mente puede lograr tanto, como acabas de decirlo también como Hitler, como hay otros grandes, pero, pero hacia el lado, pues negativo, ¿no? o sea, eso lo podría haber usado y convertirse en un gran político, en una gran figura, ¿no? Un influencer, hasta lo mejor un Sí, 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 artista. sí, 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 sí. Y decidió irse por el lado malo, o sea, pudiendo haber tenido un camino tan grande y tan exitoso, decidió hacerlo, pero de la manera oscura. Pero justo ahí, Paloma, decidió o, o la vida decidió por él o decidieron por él, porque nos acabas de contar pues su historia, su infancia. Entonces, realmente, ahí tú qué piensas que pasa, o sea, porque pues no, él no decidió que su mamá hiciera eso con él, ¿no? O que su papá no estuviera presente, o todas estas circunstancias de vida. ¿Qué piensas tú? Creo que precisamente como lo dijiste, tenemos que ir destruyendo ideas antiguas. Y en algún punto él estuvo bien, o sea, estuvo con gente, como con familiares de él, que a lo mejor sí lo hubieran podido ayudar, pero él seguía a lo mejor con la misma idea de que todo es malo, de que tengo que hacer las cosas mal para llegar a algo. Entonces sí podrían ser como las circunstancias, pero también él se enfocó mucho como en quiero una familia a como dé lugar. Ok. O sea, a mí no me interesa, yo quiero una familia donde todos, o sea, todos estemos juntos, todos vivamos juntos, y a lo mejor era como una forma, hasta lo puedes ver como de que, ay, pobrecito, ¿no? Solo Sí, quería una depende del lado familia. que lo veas, ¿no? O sea, solo quería, por eso te lo digo, o sea, él quería una familia y entre más grande mejor y más, y que él fuera la cabeza y que él pudiera decidir en esa Exacto, familia, como no ¿no? decidió en su Exacto, infancia. exacto, lo que se hacía. Pero entonces ahí vamos a entrar a este punto que quería preguntarte. ¿Se podría haber modificado esta personalidad, porque el temperamento no, porque con él se nace, pero esta personalidad en específico de este ejemplo que nos estás compartiendo, este caso que te atrapa mucho, ¿se podría haber cambiado este tipo de personalidad o no? Mm, Ahí estaríamos hablando de este tema de sociópata y psicópata. psicópata. Cuéntanos un poquito. Él, por ejemplo, creo que muestra más rasgos sociópatas. eh, Porque psicópatas, pues en realidad no. Ok, la psicopatía va más por el lado biológico, por el lado del cerebro, y la sociopatía, pues ellos saben que está mal, que hay un sistema de justicia, que siempre lo ha habido, y que hacer actos de este tipo los van a llevar
a una consecuencia legal. O sea que el psicópata, incluso me lo mencionabas ahorita antes de comenzar, o sea, el hipotálamo lo tienen Más chiquito. más pequeño y pues ahí no hay forma de, pues, Hacer que crezca. pues cómo le hacemos, ¿no? Para que ¿Qué le damos? Sí, ¿qué le damos para que crezca el hipotálamo? Entonces eso es más genético, un psicópata Sí. es más genético y digamos que entonces ahí solo se podría dar contención, Ajá. ¿no? Y el sociópata, Y el sociópata sí va más por el lado de que, ok, sé que esto está mal porque, pues lo sé, socialmente lo sabemos, pero es mi beneficio y la verdad es que no siento absolutamente nada por las personas que voy a hacerles daño. O sea, a lo mejor por su familia sí, por su secta sí, no tan grande como en realidad lo podríamos sentir, no sé, tú por tu esposo, ¿no? O sea, que es un amor genuino. A lo mejor ahí es un poco más, pero sí busca el bien para su secta, o sea, buscaba el bien para ellos. sí, sí, sí. Bueno, dinos Que si se pudo, ahora sí la pregunta, que se pudo haber hecho algo. Ajá, ¿se pudo haber hecho algo por él? Entonces, Yo creo que sí, porque era una conducta, a lo mejor se pudo haber hecho algo por él desde muy chiquito, o sea, desde la primera ok. vez que estuvo en el asilo para niños, una casa hogar, ya no si no hubiera regresado con su mamá, a lo mejor lo hubieran puesto en En adopción, adopción o le hubieran dado eh, como apadrinamientos, a lo mejor y sí, porque hubiera conocido un amor genuino. ok. Pero en este caso, pues él no conoció nada de eso. Pero fíjate qué interesante, te estás regresando, o sea, dices, tal vez sí se hubiera podido haber hecho algo. Pero tal vez no. Bueno, hay 20,000 posibilidades siempre, ¿no? Dice Alicia en el País de las Maravillas, que me encanta, pero te estás regresando a la infancia. Y eso me parece, pues sí coincido contigo, porque tal vez a lo mejor ya hasta cierta edad, y yo creo que eso pasa mucho con este tipo de personalidades, este, que tienen estas características, que se deja pasar, ¿no? O sea, que estos pequeños actos que ahorita nos compartías, que pues es que no eran tan Que se grandes, robaba algo ahí, que decías, lo dejas pasar, lo dejas pasar. Y yo creo que lo dijiste muy asertivamente, si nos regresamos a su infancia y no se hubieran dejado pasar todos estos actos, se hubiera podido haber hecho algo. sí. Y yo creo que sí, o sea, y todo viene como lo estamos comentando desde hace rato, desde la infancia. Entonces, tal vez, justo como tú lo dices, y si no hubiera ido mamá por él, pues tal vez lo hubieran adoptado y hubiera conocido este amor genuino y se hubiera evitado todas las otras actos delictivos que cometió, ¿no? Y entonces tal vez no hubiera llegado a este punto. Pero oye, yo estoy intrigada, no sé ustedes, ¿qué pasó al final con él? O sea, ¿cómo lo agarraron? ¿Anda suelto? ¿Qué? Cuéntanos. Pues un poco, de hecho, como en ok. 2000 y algo. Uy, sí. Sí, es muy, pues, reciente. Sí. Lo agarraron después de esto que te digo de la artista. Tuvo que haber sido una artista para que las autoridades dijeran, ok, vamos a ver qué está pasando, porque ya van varios, porque escribían en la pared con sangre. Era como su sello. Ajá, era su sello, no recuerdo qué, pero escribían algo en la pared. Y ya de ahí pues lo empezaron a identificar. Agarraron obviamente a él y agarraron a las personas que estuvieron en esa casa ese día. Y toda la familia, como era muy grande, se empezaron a rapar el cabello y se dibujaban un signo en la frente. Y era como que empezaron a hacer una rebelión. Empezaron a manifestarse de que él no tiene nada que ver porque él no hizo nada, y etcétera, etcétera. Y pues al final no los dejaron salir. Se murió en la cárcel, no recuerdo tampoco de qué, pero se murió en la cárcel de enfermedad. Fue así como terminó entonces este caso. Oye, qué Sí. interesante. Me parece muy Sí, está interesante. muy interesante este caso. Y como este debe de haber Muchos, montones, ¿no? sí, ese, ajá. No, dime, Ese es dime, en el dime. lado de Ajá, asesinos seriales, ajá. que a lo mejor es un poquito más difícil de ver como Cotidianamente, ¿no? cotidianamente, ajá. Ajá. Compártenos algo que tú tengas como casos que ves más cotidianamente y que incluso tú has podido llevar a cabo. Compártenos alguno que tengas. Sí, claro, de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Ajá, que empata con la psicología forense. Sí, porque más allá de muertos también Sí, hay también algo hay de, vivos, ¿no? claro. Y que importa mucho, compártenos. En el caso de aquí lo más como común, fue un caso de unos padrinos que, bueno, era padrino, ¿cómo? Déjame pensarlo.
¿Cómo lo dices Déjame para que? acomodo. Sí, ¿cómo lo digo para que? Para que no haya implicados. Sí, claro. Eran unos padrinos que fueron padrinos de bautizo de un niño y la pareja, los papás del niño, eran muy amigos de esta pareja. Ajá. Entonces ya pasan los años, pasa el tiempo. El papá del niño, del ahijado, Ujú. se 2020 por la enfermedad. Y entonces como que él se quedó así como de que no, pues mi ahijado, ¿no? Entonces le regala como un terreno, así como Ok. de, pues tu papá hubiera querido que tuvieras este terreno, o sea, tu papá en su momento me prestó dinero para Ok. comprarlo, entonces también te corresponde a ti, ¿no? Y ya, pues él muchas gracias, todo se lo dejó en vida, él pues empezó a construir y todo. Después de unos 2 años, los hijos del padrino Ujú, se dan cuenta, ujú. entonces le dicen, oye, esa era nuestra herencia, esa era para nosotros, ¿por qué se lo van dejando a esa gente? Y entonces el padrino así como de que, ay, pues, ¿cómo les digo, no? O sea, no puedo decirle a este como, no, mejor te lo quito, y a ellos tampoco puedo decirles, no, pues no les voy a dar Ujú. este terreno de Sí, se herencia. veía entre la espada y la pared, ¿no? Ajá, entonces como que les empezó a dar la razón a los hijos, y los hijos metieron una demanda, y ellos alegaban de que el señor ya estaba viejito, y de que pues ya se sufría de demencia senil. Ya. Y entonces el muchacho, el ahijado, Ajá. pidió a un psicólogo forense Ok. para hacer estas pruebas. Ahí también se usó un médico, que fue la parte del cerebro del Para señor. evaluarlo en sus facultades mentales, ¿no? Ajá, Fisiológicamente. Ok. ajá. Y el psicólogo forense de él, pues hizo las pruebas a ambos lados, o sea, al ahijado y al padrino, Ok. a ver quién estaba mintiendo. Obviamente el del señor decía que él estaba mal y que también el otro estaba mal. Y el del muchacho decía que el señor estaba bien y él Ujú, también estaba bien. ujú. Entonces ahí llega el juez y dice, ok, yo quiero mi propio psicólogo forense que va a ser el que va a dividir las opiniones y aquí yo le voy a creer. Y ¿Sería como manda, perito? ajá, es un Ok. perito. Y manda ahora el juez a su perito psicólogo y ya hace las mismas investigaciones y en un punto el padrino como que dice, no, pues la verdad, cuenta la verdad, yo sí le quería dejar esto, pero pues me siento muy presionado. Entonces el señor, a pesar de que tenía como 70 y tantos años, el señor estaba perfectamente bien. Ok. Y pues ya dijo la verdad de que, pues sí, ese terreno era para su ahijado. Fíjate cómo toda la historia y al final llegó al punto de decir, bueno, pues es que la verdad sí, sí se lo dejé, pero bueno, como todo lo que implica, entró el médico, entraste tú, entran los psicólogos forenses de ambas partes, el juez, y para llegar a este punto de decir, pues el señor se encuentra bien de sus facultades, también el ahijado, y bueno, pues es que quiso dejárselo y solo está, Ajá, fue por él, por su condición, sí, porque está bien y porque a lo mejor quería mucho a su compadre. sí, 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 Ajá. y solamente está presionado y entonces, bueno, y aquí en este caso, ya, se da el dictamen, Sí, se da el dictamen y ya después los hijos empiezan como a cometer vandalismo en el terreno. Entonces ya ahí ya empieza a haber como otras cuestiones legales de que orden de alejamiento, de restricción, todo esto, pero sí, eso duró años. ok, Duró como 2, 3 años y obviamente el señor como que dijo, ay, ya no quiero perder más mi tiempo, mi vida sí, claro. en esto si yo fue lo que yo quise. Sí, sí, si yo lo quiero así, pues ya lo digo, ¿no? Sí, Pero entonces el psicólogo forense, o tú en este caso llegaste hasta esto que nos estás platicando, hasta que el señor dijo que sí, punto, se acabó. Ya todo lo demás que pasó después de que estas personas fueron a vandalizar el terreno y todo, eso ya no lo ves tú como no, psicóloga forense. ya no tiene nada que ver conmigo. Eso ya es algo, pues, ilegal, social, que más bien la policía se podría hacer cargo de eso. Ok, ya sería completamente otra cosa. Sí. Oye, bueno, pues para ir concluyendo este episodio que ha tenido de todo, cuéntanos cuándo tenemos que acudir a un psicólogo forense, o sea, que digamos, ante estas situaciones específicas, tengo que acudir con un psicólogo forense. También un caso común es los divorcios, por Ok, ejemplo, con quién se quedan los hijos, a lo mejor el divorcio cae de que los dos lo quieren o ninguno lo quiere y qué se hace ahí, ¿no? Entonces, en esta parte de divorcios, también suelen ser o solemos ser muy buenos entrevistando a sospechosos para hacer pruebas psicométricas también. No necesariamente de que quieras hacer algo legal,
sino quiero que me hagas un examen psicométrico porque quiero saber que si puedo tener algún Justo trastorno, lo que quiero decíamos, saber. ¿no? ¿Qué Ajá. tipo de personalidad, qué tipo de... Oye, para esta parte de cuando dan permisos para portar armas, también supongo haces ese tipo de... Sí, también va de ese lado. Obviamente los que dan los permisos tienen a sus psicólogos. Ok, No necesariamente tienen que ser forenses ok. ahí, entiendo. Sí, Ujú. puede ser como un psicólogo general, como Sí, que evalúe todo sí, sí. y ya, si está apto, pues chido. Ajá, con Con eso está eso bien. basta. Oye, también para esta parte, ahorita estoy pensándolo, para esta parte de los abusos sexuales, También, también porque puede ser que haya cómplices, puede ser que de repente es como de que no está mintiendo. Entonces ver que no esté mintiendo o que sí está mintiendo y por qué. o también cuando es pues que tienen diferentes capacidades mentales, no sé, vamos a decir autismo, síndrome de Down, incluso enfermedades ya mentales como esquizofrenia, bla, 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 directamente entras tú, ¿no? Sí, porque ahí estamos hablando también algo sobre la ley. O sea, estás como vulnerando a una persona que es vulnerable. Ok, ok. Entonces sí, sí entra mucho como que la voz de un psicólogo forense tiene mucho peso en estos casos. Me encanta que terminemos con esa frase. La Sí, voz del psicólogo forense tiene mucho peso en este tipo de casos. exacto. Pues Paloma, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos, por escucharnos. Espero les haya servido este episodio. Ya saben, como siempre les digo, todo lo que les sume para positivo, para ustedes como personas, adelante, tómenlo. Y bueno, pues los invito a que se suscriban, a que compartan para que esta información que estamos generando, este contenido que generamos cada 15 días, ya saben que sale cada 15 días, pues llegue a más y más personas. Así es que gracias por haberse quedado hasta el final. Un abrazo y Paloma, gracias de Muchísimas nuevo. gracias. Chao.